Bien, entonces, esta es la finalidad, digamos, de dar materiales poliméricos. Vamos a empezar entonces recordando lo que eran los polímeros. Como todos deben saber ya a esta altura, un polímero es una molécula que está constituida, digamos, por una gran cantidad de eslabones o grupos funcionales que van a ir dando, o sea, mediante distintos procesos de polimerización y distintas reacciones en determinadas condiciones de temperatura, con uso de catalizadores en algunos casos, van a dar lugar a estas cadenas poliméricas que pueden existir, digamos, tanto de forma natural o sintética. En los últimos años todo lo que es la industria, digamos, de los materiales poliméricos o de los materiales plásticos ha crecido enormemente y ha hecho que prácticamente hoy en día se tenga un material plástico o polimérico para cada aplicación específica. Es más, ¿sí? ¿Alguien habló? Bien. Bueno, cualquier cosa, si me quieren parar, yo por ahí no veo el chat, pero si alguien me quiere cortar, ningún problema, activa el micrófono y vamos respondiendo a las dudas o consultas que surjan. Bien, entonces lo que les decía, que hoy en día casi que hay para cada aplicación necesaria un material polimérico, porque esta industria ha avanzado muchísimo en la parte tecnológica y en el diseño de estos materiales, y en muchos casos han reemplazado a materiales tradicionales como puede ser el acero, la madera, etc. Entonces, ¿cómo se constituye este material? Lo que hablábamos recién, a partir de esta cadena monomérica, de esta unidad monomérica, que es la unidad funcional más pequeña, se van a ir produciendo la polimerización generando estas grandes moléculas, que en general recibe diferentes terminologías en función de la cantidad de monómeros presentes. En general se habla de dímeros, trímeros, oligómeros cuando tenemos entre 4 y 20 monómeros, y ya si estamos teniendo más de 20 monómeros, podemos hablar de un polímero. Estos polímeros se producen, digamos, mediante estas reacciones químicas y procesos de polimerización, que no lo vamos a repasar ahora porque, bueno, a finalidad práctica no lo estaríamos necesitando, pero ustedes pueden saber que estos polímeros se pueden generar a partir de monómeros idénticos, o sea, todos los mismos monómeros, que es lo que se llama homopolímero, que sería, por ejemplo, un polietileno es un homopolímero, o podemos tener monómeros diferentes, lo que va a dar lugar a un heteropolímero. Luego esos monómeros vamos a ver un poquito más adelante que se pueden distribuir o en bloques o en forma aleatoria, y en función de eso también son las propiedades que tenga ese material. Un heteropolímero puede ser, por ejemplo, el ABS, es un ejemplo, y hay muchísimos, o sea, heteropolímeros. O algunos también los denominan copolímeros. Bien, ¿qué forma tenemos para clasificar estos materiales? Hay una enorme variedad de clasificaciones posibles, dependiendo desde el punto de vista desde donde se lo analice. O sea, dependiendo su composición, dependiendo su morfología, cómo se van secuenciando los monómeros dentro de la cadena, cómo es esa estructura, cuál es su origen, cuáles son las propiedades físicas, de qué tipo de polimerización provienen. Todo esto nos ayuda, digamos, a ir entendiendo esta enorme familia de materiales. Básicamente vamos a empezar diciendo que, lo que les comentaba al principio, que tenemos polímeros que pueden ser de origen natural, como es el caso, por ejemplo, de la hemoglobina, del almidón, del caucho, de los ácidos nucleicos, o sea que son materiales que provienen directamente del reino vegetal o animal. Y luego tenemos una enorme variedad de materiales sintéticos, que dentro de la palabra polímero, digamos, englobamos a tres grandes familias, que son los plásticos, las fibras y los elastómeros. Por eso es que muchas veces, digamos, se habla de plástico generalizando a estos materiales, pero el término correcto es polímero. La diferencia que hay entre las fibras y los elastómeros es que las fibras son aquellos polímeros en los cuales se pueden obtener hilos muy finitos, como es, por ejemplo, el nylon,
mientras que los elastómeros son aquellos materiales que tienen una gran elasticidad, es decir, que al aplicarle una determinada fuerza pueden extenderse varias veces su longitud y luego recuperan su forma, como es el caso, por ejemplo, del neopren, o también hay algunas gomas naturales o cauchos, o sea, tienen estas características. Después, dentro de los materiales plásticos que vamos a ver un poquito más adelante, también vamos a diferenciar dos grandes grupos, que son los materiales plásticos termoestables y termoplásticos, o sea, cómo esos materiales son, digamos, o van a responder ante el efecto de la temperatura. Bien. Estos homopolímeros, volviendo un poquito más anterior, digamos, a cuando hablábamos de la clasificación, que decíamos que dependía del tipo de monómeros, es un poquito lo que vimos, decir que, bueno, puede haber homopolímeros o copolímeros. A su vez, esos copolímeros pueden estar, digamos, los monómeros dentro de esos copolímeros pueden ubicarse o secuenciarse en la cadena de diferentes formas, como puede ser, por ejemplo, un copolímero aleatorio, en el cual estos monómeros diferentes están, digamos, aleatoriamente o al azar ubicados a lo largo de la cadena. Mientras que en un copolímero en bloques lo que se observa es un cierto ordenamiento estructural, o sea, este par, digamos, de monómeros se va ubicando en bloques a lo largo de la cadena. Y también podemos tener los copolímeros de injerto, que son aquellos que tienen una cadena principal, digamos, constituida por un mismo monómero, y en esa cadena principal, mediante enlaces covalentes, se van uniendo diferentes ramificaciones de otro tipo de monómeros. Por supuesto que esto influye muchísimo en sus propiedades físicas y mecánicas, como vamos a ver un poquito más adelante. A su vez también estos polímeros pueden tener cadenas lineales, ramificadas o entrecruzadas. El caso más concreto y más conocido es, por ejemplo, el del polietileno. Como ustedes saben, el polietileno, a ver si alguien, para ver si están ahí, alguno me puede decir cuál, el polietileno puede adquirir la forma de, su estructura puede ser lineal o ramificada. ¿Alguien me puede decir cuál es el polietileno con estructura lineal? ¿Cómo se denomina? ¿Están ahí? ¿No es el PET ese, profe? No, el PET es otro polímero, digamos. El PET es el polietileno terestalato. Dentro de los polietilenos, el polietileno es el plástico más consumido a nivel mundial. Adquiere, digamos, diferentes nombres en función de que su estructura sea lineal o ramificada. Bueno, en realidad es el polietileno de alta densidad y el polietileno de baja densidad. ¿Ustedes lo han escuchado? Sí, sí, profe. Bueno, el polietileno de alta densidad tiene una estructura completamente lineal, o sea, prácticamente no tiene ramificaciones. Entonces, esta estructura hace que sea un material bastante más rígido, con mayor cristalinidad que un polietileno de baja densidad que tiene estructuras ramificadas. De hecho, en las aplicaciones mismas uno puede notar las diferencias. Un polietileno de alta densidad se puede usar, por ejemplo, para construir, no sé, un envase para un recipiente de productos químicos. Mientras que el polietileno de baja densidad, que es este que tiene la estructura ramificada, se lo usa, por ejemplo, para el film que se usa para el envoltorio de alimentos. Entonces, tiene diferentes características. También hay otros tipos de materiales poliméricos que tienen estructuras entrecruzadas, como podemos ver acá, en las cuales las cadenas lineales se van uniendo entre sí, ya sea por ellas mismas, como podemos ver acá, o por medio de bloques de monómeros diferentes. Bien. Por otro lado, también podemos tener diferentes configuraciones moleculares, o sea, dentro de la molécula polimérica podemos observar que los grupos funcionales pueden estar ubicados en forma aleatoria, como es el caso de una configuración molecular atáctica. Si ustedes observan, acá aleatoriamente tenemos ubicados los grupos funcionales a lo largo de la cadena principal.
mientras que en uno que tenga una configuración isotáctica vamos a ver que todos los grupos funcionales se van a ubicar de un mismo lado de la cadena. Y en el caso del sindiotáctico están ubicados en forma alternada. Estas diferentes morfologías que puede adquirir el material polimérico también nos va a ayudar a determinar, digamos, las características de amorfismo o de cristalinidad que tenga. Los materiales poliméricos, mejor dicho, no voy a generalizar por plásticos, sino los poliméricos, pueden adquirir estructuras amorfas, semicristalinas y cristalinas. O sea, hay plásticos que son completamente amorfos, hay otros que tienen partes cristalinas y partes amorfas, y otros que son 100% cristalinos. ¿Esto a qué se debe? A modo de ejemplo, yo aquí les traje unos diagramas donde pueden ustedes observar un polímero como el de la estructura A, que tiene un desorden estructural, mientras que luego podemos observar un polímero semicristalino donde ya se empieza a observar un ordenamiento, un cierto ordenamiento a largo plazo, y en el caso de los cristalinos 100%, este ordenamiento es completamente, digamos, estructurado a largo alcance. También en estas imágenes que ven en la parte inferior pueden ver cómo se estructura, digamos, esta morfología de ordenamiento a largo alcance, y en este caso podríamos tener un ordenamiento de corto alcance que se podría relacionar, digamos, con la estructura de un material semicristalino. ¿Queda claro esta parte, chicos? Sí, profe. Esta parte de morfología lo van a ver súper bien cuando vean la técnica de difracción de rayos X, que de hecho analizamos polímeros por esa técnica, y ahí se puede observar en el difractograma, se observa muy bien la diferencia entre un polímero que sea amorfo y uno que sea cristalino. Por supuesto que esta cristalinidad, hay dos factores fundamentales que favorecen, digamos, que un material polimérico sea más cristalino que otro. Por un lado es la regularidad de la estructura molecular, lo que acabamos de ver, y por otro lado está la polaridad de las moléculas, o sea, la polaridad de las moléculas va a aumentar la atracción entre las cadenas cercanas, y en consecuencia esto va a tender a ubicarlos más ordenadamente en el cristal y también a mantenerse más firmemente. O sea que la cristalinidad depende fundamentalmente de estos dos factores, regularidad estructural y polaridad. Luego podemos observar en esta tabla cómo se relacionan las características del polietileno, lo que hablábamos recién, un polietileno de alta densidad, uno de baja densidad y uno lineal de baja densidad. Este lineal de baja densidad sería como una estructura intermedia entre el de alta y el de baja densidad. Entonces, podemos observar que en un polietileno de alta densidad que tiene pocas ramificaciones o en algunos casos directamente no tiene ninguna ramificación, en estos casos se obtienen materiales con una cristalinidad elevadísima, o sea, por ejemplo, entre un 80 y un 95%, con un punto de fusión aproximado que puede llegar hasta los 135 grados centígrados, y con una densidad muy cercana, digamos, a 1. Mientras que en un polímero de baja densidad, que es aquel que tiene mayor cantidad de ramificaciones, vamos a tener una cristalinidad entre un 50 y un 75%, el punto de fusión también es más bajo, y la densidad, por ende, también. Entonces, y bueno, y por supuesto que en este lineal de baja densidad, lo que les decía recién, al tener una estructura intermedia entre estos dos, también la cristalinidad, la densidad y el punto de fusión van a ser intermedios. Pero bueno, por ahí en este tema de cristalinidad yo les estoy mostrando un poquito cuál es la idea de que ustedes conozcan la estructura del material polimérico para después poderlo relacionar con el estudio, digamos, de las distintas técnicas analíticas usadas. Bueno, acá también esto es un poquito también del efecto de la cristalinidad sobre las propiedades mecánicas, pero bueno, digamos, es una tabla un poquito más detallada de la que vimos anteriormente, ya relacionándolo también con las propiedades mecánicas. Bien, ¿se acuerdan que cuando habíamos comenzado la clasificación general de los polímeros, yo les decía que estaban los plásticos, las fibras y los elastómeros?
A su vez, estos materiales plásticos, que son aquellos, digamos, que se pueden moldear mediante el efecto del calor, se pueden dividir en dos grandes grupos, que son los termoplásticos y los termoestables. Un material termoplástico es aquel que al aplicarse, digamos, una temperatura, se van a tender a reblandecerse, pero cuando se retira, digamos, o cuando vuelven a la temperatura ambiente, se enfrían y vuelven a obtener la estructura original. Por ejemplo, el polietileno. El polietileno tiene este comportamiento, o sea, nosotros lo podemos someter a calentamiento, pero al enfriarse va a volver a su estructura sin perder, digamos, ni la cristalinidad, ni la estructura. O sea, ¿por qué? Porque los enlaces no se ven afectados. Por supuesto, dentro de rangos de temperatura, digamos, acordes al tipo del material. Pero hay otros, como por ejemplo los termoestables o los termorrígidos, como se los denomina, que una vez que son calentados, moldeados, y luego se enfrían, ya no pueden volverse a moldear. O sea, es el caso, por ejemplo, de la baquelita. Si a la baquelita la sometemos a un proceso de calentamiento, cuando vuelve a su temperatura, o sea, ya no va a volver a la temperatura, digamos, ambiente, no va a volver a tener sus propiedades originales. ¿Por qué? Porque muchos de esos enlaces o bien se han roto o en otros casos se vuelven a generar nuevos enlaces. En la mayoría de los casos ocurre que los termoplásticos o termorrígidos están constituidos, digamos, por una estructura reticular, o sea, es una red. ¿Se acuerdan cuando yo les mostraba al principio la red de entrecruzamientos? Bueno, es una red que al romperse, digamos, esos enlaces intermedios, ya la estructura no vuelve a ser la misma. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que un material termoplástico o un termorrígido se pueden reciclar? ¿Y el termoplástico sí o no? Ajá, bien. ¿Alguien más que pueda opinar? El termorrígido no se puede también reciclar, que lo cortan en pedacitos y lo utilizan para alguna otra ¿cómo es? Operación o algo. Ujú. Como relleno puede ser también. Sí, en realidad lo que ocurre es lo siguiente, o sea, los termoplásticos se pueden reciclar para la aplicación original para la que eran o para otra, que ahora les explico a qué me refiero con esto, pero se pueden reciclar. Los termoestables o termorrígidos no. ¿Por qué? Porque han perdido completamente su estructura, más allá de que por supuesto se les pueda dar una disposición final, o se los pueda usar como alguien dijo recién, como un relleno, pero ya no estarían teniendo las características, digamos, de materiales, de material, digamos, termoestable o termoplástico. Alguien escribió por el chat, no sé si, ahí, que ahí lo estoy bien tratando de ver. Bueno, no lo llego a ver ahí, cualquier cosa, activen el micrófono, no tengo ningún problema. Entonces, estos materiales, los termoestables o termorrígidos, no podrían ser reciclados. Acá está, esta es la imagen que les comentaba recién. Observen cómo es la estructura, digamos, de un termoplástico. Generalmente estas macromoléculas van a estar dispuestas libremente, sin entrelazarse entre ellas. Mientras que en este material termoestable, ahí sí, en estos entrecruzamientos van a formar una especie de red. Entonces, al romperse por efecto de la temperatura estos enlaces, el material, digamos, pierde su estructura y cristalinidad original. ¿Hasta acá estamos, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bárbaro. Profe, le hago una consulta. Sí, dime. ¿Estas filminas las va a subir después? Porque son distintas a las que están en la web virtual. En realidad son las mismas, solo que están ubicadas diferentes. Claro. Ahora vas a ver, porque yo todos los años siempre hago alguna remodelación, y bueno, y por ahí me parecía mejor, le subí primero algunas, pero es la misma presentación. Si no, no se preocupen que le subo esta también, por eso no se preocupen. Gracias, profe. Bien, entonces,
Los plásticos también se pueden clasificar según una identificación, digamos, por números, que eso seguramente ustedes lo han visto. Cualquier botella de plástico, por ejemplo, o un determinado artefacto, un electrodoméstico, si ustedes se fijan, en alguna parte siempre figura como un triangulito, y dentro de ese triangulito un número. Ese número que ustedes ven, lo que identifica es la estructura polimérica de la cual está constituida. Por ejemplo, el número 1 se usa para identificar al PET, al polietileno terestalato, que es muy usado, por ejemplo, para las botellas de bebidas, de distintas bebidas, o el polietileno de alta densidad, que se clasifica con el punto 2, o el policloruro de vinilo, lo que se conoce con PVC, el 3, el polietileno de baja densidad 4, el polipropileno 5, y así sucesivamente, digamos. De hecho, esta tabla seguramente ya se ha ido actualizando. ¿Por qué? Porque siempre están apareciendo, en general, yo acá los que les menciono son los plásticos más consumidos a nivel mundial, pero por supuesto que han aparecido muchísimos más materiales, tanto de este tipo como plásticos biodegradables. Particularmente en el caso del polietileno, si bien ya fuimos hablando un poquito de él mientras íbamos viendo las propiedades, está constituido o formado a partir del monómero que es el etileno. Ese etileno se somete a este proceso de polimerización para generar esta estructura. En el caso del polietileno podemos encontrar lo que veíamos recién, las dos estructuras, el polietileno de alta densidad, que es prácticamente lineal, o sea, las ramificaciones en caso de existir son muy pocas y muy cortitas, mientras que en el caso del polietileno de baja densidad observamos una cadena principal y muchísimas ramificaciones. En función de todo esto, lo que hablábamos son las diferentes propiedades y los diferentes usos que se les puede llegar a dar a este tipo de materiales. En el caso del polipropileno, que es el segundo plástico más consumido a nivel mundial, el polipropileno parte del propileno o del propeno, donde la estructura, digamos, del monómero de partida es muy similar a la que veíamos recién anteriormente del etano, solo que en este caso vamos a tener este grupo metileno reemplazando un protón. Entonces, en el caso del polipropileno, la presencia, digamos, de este grupo ya le va a conferir otro tipo de propiedades. En este caso, los polipropilenos en general se caracterizan por tener altas resistencias a la temperatura, tienen también buena resistencia a la presencia de ácidos y bases, por eso muchas veces se los usa, digamos, como receptáculo de este tipo de materiales. Pocos son los solventes, digamos, los orgánicos que los pueden disolver, entonces también se los utiliza con esto, tienen buenas propiedades dieléctricas, una buena resistencia al impacto. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver, digamos, con su estructura molecular. El polipropileno tiene muchísimas aplicaciones, pero por ahí las más conocidas tienen que ver con todos los muebles de jardín en general, se hacen de este tipo de materiales, también todo lo que es las jeringas descartables, hay algunas tuberías, algunos instrumentales de laboratorio que están constituidos de este material. Luego tenemos el tercer plástico más consumido, que es el cloruro de polivinilo, más conocido como PVC. En el caso del cloruro de polivinilo, parte, digamos, de este monómero, que es el cloruro de vinilo, donde tenemos la presencia de este átomo de cloro. Este átomo de cloro, digamos, en esta estructura del monómero, va a generar, digamos, una repulsión electrostática bastante grande, y va a hacer que este material, sintetizado así solo, sin el agregado de ningún tipo de aditivo, tenga muy poca utilización. ¿Por qué? Porque es un material completamente frágil, y que tampoco se lo podía someter, digamos, a temperaturas demasiado elevadas. Entonces luego se empezó a evolucionar y analizar que lo que sí tenía este cloruro de polivinilo era una gran compatibilidad con diferentes tipos de aditivos. Entonces, al agregarles estos tipos de aditivos, convirtieron al cloruro de polivinilo en el tercer plástico más consumido. ¿Por qué? Porque se empezaron, digamos, a descubrir
propiedades muy beneficiosas. Por ejemplo, se lo puede mezclar con plastificantes y eso le van a dar una mayor flexibilidad al material. Se le puede agregar estabilizadores de calor, que esto previene, digamos, tanto la degradación térmica durante el proceso y además aumenta la vida útil de este material. O se le puede agregar lubricantes o rellenos, o sea, también para abaratar costos, o es compatible también con diferentes pigmentos que le van a dar, además del color, mayor opacidad y resistencia a la intemperie. Entonces, el polivinilo se terminó convirtiendo, digamos, en un material muy, pero muy usado y consumido en el mundo. ¿Cuál es la principal aplicación que tiene el PVC? Que casi todos seguramente lo conocen. Para las cañerías. Exactamente, las cañerías de PVC, que son las cañerías que se usan hoy en día en las distintas construcciones, fueron reemplazando a las antiguas cañerías que se usaban metálicas, que el problema que tenían era que a un determinado tiempo empezaban a corroerse y había que hacer todo el cambio de cañerías. Entonces esto es un poquito, como les comentaba yo al principio, cómo los materiales, esta familia de materiales fue reemplazando a las que se venían aplicando más tradicionalmente. Además de los caños de PVC, es muy usado para todo lo que sea las botas de goma, o sea, también hay algunos pisos para determinadas aplicaciones que se usa. ¿Por qué? Porque también este material, como tiene la posibilidad de compatibilizarse con todos estos aditivos que les mencionaba anteriormente, podemos tener cloruros de polivinilos rígidos, semiflexibles y otros flexibles según la aplicación que se necesite. Bien, el cuarto material más consumido es el poliestireno, que el poliestireno se obtiene a partir de esta molécula que es el estireno. En este caso, este grupo funcional le da un gran impedimento estérico, entonces en general el poliestireno, salvo que se le vayan agregando diferentes aditivos también, es un material bastante rígido. Dentro de la familia de los poliestirenos se pueden encontrar varios, como es, por ejemplo, el poliestireno cristal, que a ver si lo tengo acá, les muestro. El poliestireno cristal es este que pueden observar aquí, que se usa mucho también para algunos vasos y cubiertos descartables. En muchos casos están constituidos de este poliestireno cristal, solamente que en algunos casos se le agrega algún tipo de colorante. También tenemos el poliestireno expandible, o sea, el conocido comercialmente como telgopor. Después ya hay unas especies de copolímeros, o sea, donde, por ejemplo, el SAN es estireno y acrilonitrilo, que bueno, forma un copolímero que también tiene muchas aplicaciones, o el SBS, que es el copolímero en bloque estireno-butadieno-estireno, o el ABS, que es el acrilonitrilo-butadieno-estireno. O sea, como ustedes pueden observar, estos materiales, y acá yo solamente les estoy mencionando algunas de las posibilidades, ya que realmente hay muchas otras formas o estructuras de este tipo de este poliestireno. Bien, hasta acá llegamos haciendo un repaso muy breve, pero bueno, por ahí mostrándole un poquito cuál era la idea, digamos, de qué propiedades está bueno que ustedes analicen de estos materiales para después poderlas correlacionar con las propiedades del material. De hecho, antes de mostrarles esto, les quiero mostrar cómo se correlaciona para que ustedes tengan, después les voy a mostrar un poquito esta parte del reciclado de materiales plásticos, pero por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, perdón, acá. Por ejemplo, nosotros vamos a analizar por las distintas técnicas estos materiales plásticos, entonces ahí van a ustedes a entender, digamos, acá por ejemplo. Por ejemplo, acá son, en el caso de la gráfica de la derecha, es un espectro de difracción de rayos X, de un material plástico. Entonces, ustedes cuando estemos terminando, digamos, el cursado de la materia, ustedes van a ser capaces de decir qué material plástico es el que podemos observar en el difractograma. ¿Por qué? Porque van a poder relacionar
los contenidos de la técnica de difracción de rayos X con el conocimiento previo que ustedes tienen, teórico, digamos, que tienen del material. Lo mismo con un o sea, por un análisis de FTIR o espectroscopía infrarroja, ustedes van a poder determinar que este espectro le corresponde al polietileno de alta densidad. Haciendo todo el análisis de las bandas, o sea, como lo vamos a ir viendo, pero siempre teniendo ustedes un conocimiento previo. O, por ejemplo, van a poder determinar un análisis termogravimétrico de un material polimérico, y también, por ejemplo, en el caso de la figura que está más abajo, es una mezcla de polietileno con catalizadores. Entonces van a poder observar mediante esta técnica cómo, por ejemplo, el catalizador disminuye la temperatura de esta mezcla. Bueno, y esto es muy beneficioso, por ejemplo, si pensamos en una aplicación en un determinado proceso, está buenísimo poder disminuir la temperatura mediante el empleo del catalizador, porque significa un ahorro energético muy grande para el proceso en sí. Bien, ¿hasta acá alguna duda, alguna consulta? Profe, yo le quería preguntar respecto a los Sí, tipos de polímeros, sí. ¿cuáles son utilizados en medicina? Por ejemplo, para cirugías y esas cosas, los plásticos que te tocan, las intubaciones y todas esas cosas, sé de que ahora es como obligatorio usar un tipo de plástico que no, o sea, que no transmite un virus o algo por el estilo. Claro. Sí. Sí, en realidad, tal cual, para la parte medicinal se usan, digamos, dentro de, puede ser que sean, suponete, dependiendo para qué aplicación, porque suponete, por decirte, ¿no es cierto?, las mangueras que se usan, por ejemplo, para determinadas intubaciones, o mismo para canalizar, o sea, cuando te canalizan para pasar el suero o lo que fuera, en general eso seguramente es un polietileno, y después a lo mejor para otro tipo digamos, qué sé yo, hasta los guantes, digamos, de látex que se utilizan, en realidad lo que tienen son un proceso, o sea, más que todo lo que tenga que ver, digamos, con las intubaciones y todo esto, el plástico tiene que ser compatible con los procesos de, entre comillas, llamados desinfección, o sea, en muchos casos se usa el óxido de etileno, digamos, como para poder hacer estos procesos de desinfección. Entonces el material plástico tiene que tener las características tales que no se vaya a degradar ni se vaya a afectar, digamos, su estructura cuando es sometido a estos procesos. ¿Se entiende? Bien, bien. Y, por ejemplo, o sea, que también me resultó raro con todo este tema de la pandemia, los carritos de supermercado, por ejemplo, los del Walmart, Sí. que dicen que no contagian, o sea, por más de que vos manipules los carritos, no transmiten el virus. Ahí, bueno, la verdad que no sé exactamente qué proceso es, pero bueno, también hay que tener en cuenta que muchas veces hay mucho, digamos, o sea, pasa lo mismo con la parte de materiales biodegradables, con los plásticos biodegradables. Los plásticos biodegradables, cuando comenzó el auge, por supuesto que hay toda una industria que diseña este tipo de materiales, y hay muchos ya en el mercado, pero muchas veces hablaban de plásticos biodegradables en las bolsas de los supermercados, y en realidad lo único que estaban haciendo era que usaban menos cantidad de material plástico. Entonces, por supuesto que es más biodegradable, pero no es un material biodegradable en sí. No sé si se entiende. O sea, la bolsa plástica, no sé si ustedes fueron viendo que con el correr de los años cada vez las hicieron más finitas, lo cual está bárbaro desde el punto de vista medioambiental, porque se están usando menor cantidad de recursos plásticos, pero en realidad lo único que se hizo fue modificar el proceso para obtener, digamos, un film más liviano, digamos, pero sigue estando. Entonces, la verdad que esto que me decís del Walmart o de los supermercados en sí, no sabría exactamente qué proceso tienen, si es que habría que ver esa parte, porque salvo sí, que fuera que repelen porque tengan una determinada constitución, pero no sabría decírtelo, te lo averiguo para la próxima clase. Bueno, gracias. Bien. Ahora lo que vamos a hablar es un poquito del reciclado, a razón también de estas preguntas, porque bueno, la verdad que el tema de los plásticos es uno de los temas medioambientales que digamos que más resolución o más rápida resolución deberíamos darle, porque
la verdad que en el tema de los plásticos no es solamente toda la basura que se genera y que de hecho encontramos, digamos, plásticos, como ustedes habrán visto en todos los artículos y en los medios periodísticos, en zonas sumamente remotas o en aguas profundas de los mares se encuentran residuos plásticos, pero además de eso, no nos olvidemos que los residuos plásticos provienen del petróleo, o sea, ¿por qué? Porque se construyen o se fabrican a partir de recursos fósiles. Por lo tanto, si nosotros estamos descartando este tipo de materiales, además de estar produciendo un proceso de contaminación, estamos, digamos, tirando a la basura un recurso que es no renovable. Entonces, desde ahí la importancia de encontrarle siempre una reutilización a este tipo de materiales. Durante los últimos años, y no estamos hablando de tantos años atrás, yo les diría de unos 30 años atrás, la producción de materiales plásticos ha crecido exponencialmente, por supuesto, tanto la producción como la diversificación de este tipo de materiales, y por supuesto que de la misma forma se multiplicó el consumo, o sea, de habitantes en un factor de 50, y esto trajo aparejado también la enorme cantidad de residuos plásticos que hay hoy en día. Acá está, miren, lo que les comentaba hoy, en esta gráfica, que está un poco desactualizada, pero que muestra perfectamente, digamos, la evolución, se puede observar cómo los plásticos, digamos, fueron incrementando a lo largo de los años su producción, y materiales tradicionales como el aluminio o el acero fueron quedando, digamos, bastante estancados. Y esto se debe a que en muchos casos las aplicaciones nuevas que fueron apareciendo, y en algunos casos también se fueron reemplazando aplicaciones tradicionales. Bien. Dentro de los residuos sólidos urbanos, o sea, podemos encontrar diferentes tipos de residuos que están, digamos, en este caso están contabilizados para la ciudad de Córdoba, pero en general, en las grandes ciudades, el porcentaje de residuos plásticos que se recogen desde los residuos sólidos urbanos varían entre un 11 y un 15%. Lo cual corresponde aproximadamente, en el caso de Córdoba, a unas 85.000 toneladas anuales de este tipo de materiales. Ustedes tienen que tener en cuenta que cuando yo les digo el 11%, por ejemplo, en este gráfico que les estoy mostrando, es un 11% en peso, pero como los materiales plásticos tienen una bajísima densidad, el volumen de estos materiales, si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de ir a un enterramiento, digamos, de basura, ustedes van a observar que lo que más les llama la atención, o visualmente al menos, es la cantidad de plásticos. ¿Por qué? Porque su volumen también es muy bajo. Estos residuos plásticos, por supuesto que lo que hablábamos un poquito anteriormente, provienen de materias primas no renovables, tienen una baja densidad, por lo tanto el volumen total dentro de los residuos es alto. Por lo tanto, también van a llevar a que, en el mejor de los casos, que estos plásticos sean dispuestos en rellenos sanitarios o enterramientos, van a producir una saturación muy rápida, y el enterramiento o la disposición final de la basura es muy costoso. O sea, a los municipios enterrarlos como corresponde, no les estoy hablando, digamos, de un enterramiento, de un montículo de basura, sino enterrarlos con las medidas sanitarias y ambientales adecuadas, es muy costoso. Entonces, estar enterrando y saturando los rellenos sanitarios con este tipo de residuos, la verdad que es un desperdicio totalmente. Además, teniendo en cuenta todas las emisiones relacionadas tanto con el transporte de este tipo de residuos, como además también todo lo que tenga que ver con la contaminación visual. Es por eso que en el tema de los residuos plásticos, como en muchos otros tipos de residuos, es importante siempre trabajar con lo que plantean las 4 R, que tienen que ver con reducir, reusar, reciclar y, en la medida de lo posible, recuperar energía, digamos, de estos residuos.
Para eso, particularmente con el ciclo de valorización de los residuos plásticos, que este diagrama siempre lo uso porque está muy bueno cómo se puede ver lo que veníamos viendo, o sea que partimos de la industria petroquímica para generar esos monómeros que luego son polimerizados, y luego de su proceso de polimerización pasan a la transformación en los distintos productos que todos conocemos, los consumimos, y por supuesto que después eso que consumimos pasa a ser un residuo plástico. Ahora bien, ¿qué hacer con este residuo plástico cuando estamos en esta instancia? Para eso tenemos un abanico de posibilidades que van desde las más amigables con el medio ambiente hasta otras no tanto. O sea, la forma de tratar los residuos plásticos básicamente consiste en o hacer un reciclado mecánico o un reciclado químico, que ya ahora les voy a explicar qué método se puede usar para cada caso, o en otros casos se los incinera para obtener energía. Cuando se los incinera para obtener energía hay que tener muchísimo cuidado, por eso es que está en rojo. ¿Por qué? Porque si bien es una forma de estar reutilizando este material, las plantas de incineración tienen que tener la tecnología adecuada de manera tal de evitar que un problema de contaminación a nivel del suelo se transforme en un problema de contaminación a nivel de la atmósfera, o sea que los gases emitidos tienen que pasar por filtros y por tratamientos para asegurarnos que los gases que se emitan no sean contaminantes y por supuesto no produzcan todos los inconvenientes de contaminación atmosférica. Por otro lado, otra forma es depositarlos en un vertedero o en un basural, que era lo que hablábamos recién, o sea, si bien es una solución, pero hay que tener en cuenta que estamos descartando un material que tiene todavía un gran potencial, y por otro lado estamos invirtiendo en tener que enterrar ese tipo de residuos. Entonces, por supuesto que lo que más se busca es tratar de someterlos o a un reciclado mecánico o a un reciclado químico. Acá les muestro así muy rapidito, porque para no... todavía tenemos tiempo. Bien, acá les muestro así muy rápidamente en qué consiste un vertedero. No sé si todos tienen noción cuál es la diferencia entre un enterramiento a cielo abierto y un vertedero controlado. ¿Alguien me puede decir, o alguien sabe cuál es la diferencia? ¿No? Bueno, en el caso de... Están ahí, ¿no es cierto? No, no es que se fueron. Sí, Sí. Bueno, estamos acá. bueno, por lo menos algunos no se han dormido todavía, así que está bueno eso. Bueno, la diferencia fundamental entre un vertedero y un enterramiento a cielo abierto es que en el caso de los vertederos se utilizan una serie de condiciones que lo que priorizan es que no se produzca contaminación a nivel de las capas subterráneas, y por supuesto que esos contaminantes pudiesen llegar a los cursos acuíferos. Para eso lo que se hace es, por ejemplo en Córdoba, en la ciudad de Córdoba tenemos vertederos controlados. Por ahí es cierto que en comunidades o ciudades más pequeñas el costo de la instalación de un vertedero controlado es elevadísimo, entonces no todos los municipios cuentan con los fondos necesarios, entonces no queda otra que hacer un enterramiento a cielo abierto. Estos vertederos controlados son diseñados de manera tal que se cava una fosa de un determinado tamaño, digamos, son bastante grandes, al menos los de acá de Córdoba. Esta fosa se recubre con una membrana geotérmica. Esta membrana geotérmica tiene la propiedad de evitar que los líquidos generados de la descomposición de la basura, que se les llama lixiviados, sean, digamos, entren en contacto con la superficie de la tierra. O sea, lo que hace es impermeabilizar esa fosa, y a su vez también se construyen con una inclinación adecuada, como ustedes pueden observar en esta imagen, y en eso se construyen una serie de sistemas de canaletas. Entonces estos líquidos generados durante estos lixiviados son, digamos, canalizados en esta zona,
y por supuesto que luego se lo lleva fuera del enterramiento a una planta en la cual se hagan los tratamientos adecuados de ese líquido para luego sí disponerlos. Por otro lado, también un enterramiento controlado cuenta con una serie de chimeneas que lo que hacen es canalizar la salida de los gases. No se olviden que cuando se produce la descomposición de la basura, más que todo del material orgánico, va a generar gases con alto contenido de metano, que si no son canalizados adecuadamente pueden producir, digamos, una especie de explosión o generar algún tipo de inconveniente. Entonces se lo canaliza con este sistema de chimeneas que en algunos proyectos, de hecho acá en Córdoba también, el proyecto original era a partir, digamos, cuando teníamos los enterramientos en Bower, la idea era que los gases generados producieran, digamos, se usaran para producir la energía eléctrica necesaria para abastecer a la cárcel, vieron que está ahí bastante cerca. Esa parte del proyecto no se llevó a cabo, pero bueno, por lo menos se pudo contar, digamos, con el sistema de chimeneas y el enterramiento controlado. Ahora, ¿cómo se dispone? Lo que se hace esto es, a diario, digamos, llegan los camiones con la basura, esta basura se deposita en la fosa, y luego se va recubriendo con tierra y un material impermeable que lo que hace es, por un lado, que no proliferen todo tipo de roedores, además por el tema también de los olores, entonces eso se va haciendo a diario. Lo que ocurre en un enterramiento a cielo abierto es que no tenemos ni la membrana geotérmica y muchas veces tampoco se hace esto de ir recubriendo a diario la basura que se va depositando. Entonces es eso lo que solemos ver, esos grandes montículos de basura en los cuales hay animales, roedores, además de los olores de los incendios, porque muchas veces también esa basura se quema, y quemar esa basura genera una enorme contaminación a nivel atmosférico. Bien, ¿alguna duda o consulta de esta parte? Profe, ¿el de Piedra Blanca sería un vertedero así controlado o es más a Sí. cielo abierto? No, el de Piedras Blancas también tiene la membrana geotérmica y sí, no, es un vertedero controlado, sí. Sí, tiene lo que pasa que, bueno, se instaló como provisorio, pero después terminó quedando y no cuenta, digamos, con todos estos controles de manera tal de evitar, porque aparte estando tan cerca, digamos, de zonas pobladas, el grave problema, digamos, que se tiene es que llegue a los cursos acuíferos, porque bueno, una vez que están los cursos acuíferos, si la gente de esa zona consume el agua subterránea, digamos, imagínense que con ese lixiviado, además se van arrastrando, por ejemplo, componentes metálicos, no se olviden que también hoy en día lamentablemente estamos enterrando pilas, componentes metálicos, entonces todo eso se arrastra y llega a los cursos acuíferos. Por eso es primordial el uso de esta membrana geotérmica, y además también es primordial hacer un seguimiento. En general, lo que se hace es tomar muestras periódicas de los cursos acuíferos de las zonas cercanas para ir haciendo un seguimiento por las dudas de que pudiese haber habido algún tipo de infiltración. Bien, otra de las tecnologías que yo les mencioné hace un ratito y que decíamos, o sea, es la incineración, que la verdad que la incineración a nivel mundial, y bueno, y aquí en Argentina también se utiliza. El tema es que una planta de incineración, como este diagrama que yo les muestro acá, en el cual contamos con una serie de pasos y etapas en las cuales se utilizan los filtros o se colocan, digamos, distintos tipos de nebulizadores para limpiar el gas y que realmente este gas que salga de la planta de incineración no tenga ningún tipo de contaminante. Es una planta que bastante costosa. Entonces, en estas plantas de incineración lo que se hace es, digamos, quemar a altísimas temperaturas, a temperaturas muy elevadas. Se quema, por ejemplo, podrían ser los residuos plásticos, luego los vapores generados van atravesando estas distintas etapas hasta que son eliminados a la atmósfera. Y por supuesto que siempre va a quedar un residuo a lo que se le llama ceniza,
que no queda otra que disponerlo en un vertedero, pero por supuesto que en este caso ya hemos reducido muchísimo el volumen y el peso, digamos, del material. Lo que hay que tener muchísimo cuidado, y más cuando se queman materiales como por ejemplo los plásticos, es que pueden generar compuestos como las dioxinas, óxidos de nitrógeno, de azufre, etc. Y es más, si pensamos, por ejemplo, en quemar un PVC, sería una barbaridad, porque imagínense que el cloro, si se llegase a liberar, digamos, generaría un problema ambiental muy importante. Luego tenemos el reciclado mecánico, que acá está un poquito por ahí lo que comentó uno de ustedes hace un ratito. El reciclado mecánico, hay muchísimos tipos de reciclados mecánicos, de hecho, ustedes podrán encontrar una clasificación que, donde lo denominan reciclado primario, secundario, terciario, cuaternario, según sea el método que se usa. Reciclado mecánico se les dice, por ejemplo, vieron que hay muchos bancos o juegos, digamos, que se ponen en las plazas, que están hechos a partir del reciclado de este tipo de materiales. Eso es uno de los reciclados mecánicos posibles. Otro de los reciclados que se aplica más allá a nivel industrial, que es el que yo les muestro en este diagrama, consiste en, por ejemplo, desde una botella de una bebida de consumo, se puede llegar a obtener otro tipo de piezas. O sea, por supuesto que en el reciclado mecánico es fundamental la etapa de limpieza y separación. Entonces, esa basura tiene que ser recolectada. En el caso de las botellas, piensen ustedes que en una botella de una determinada bebida tenemos por lo menos 3 o 4 plásticos distintos en ese recipiente. ¿Por qué? Porque tenemos el material de la botella en sí, que en general suele ser PET, por ejemplo, tenemos otro material distinto para la tapa, que por ejemplo puede ser un polietileno de alta densidad, tenemos la etiqueta, que generalmente puede ser un polietileno de baja densidad. Entonces fíjense que tenemos una gran variedad de materiales plásticos en un solo objeto. Entonces lo que hay que hacer previamente es separar, digamos, clasificar, lavarlo, y luego se somete, digamos, a un proceso de molienda para ser mezclado, digamos, con material polimérico virgen, o sea, se puede obtener materiales con la pieza 100% reciclada, pero por ahí no es lo ideal, sino que lo que se va haciendo es diluir, digamos, con esta mezcla de materiales vírgenes, y se vuelve a producir el proceso de extrusión para obtener las nuevas piezas. Perdón. En general, estas nuevas piezas tienen propiedades inferiores a la original. Entonces, tal vez desde esta botella, digamos que era una botella de consumo, de bebidas para consumo, no volvamos a obtener una botella para bebida para consumo, pero sí a lo mejor podemos obtener un envase para un producto de limpieza. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Bien. Perfecto, entonces este es un ejemplo de los muchos que hay del reciclado mecánico. Y luego tenemos el reciclado químico, que dentro del reciclado químico hay una enorme cantidad de posibles reacciones o procesos químicos que en realidad lo que hacen es transformar estos residuos de naturaleza polimérica en moléculas pequeñas que pueden ser líquidos o pueden ser gases. En algunos casos se pueden volver a obtener los monómeros de partida para volver a sintetizar ese material. En otros casos se pueden obtener combustibles, energía o materias primas para la industria química o petroquímica. A modo de ejemplo, acá les traje, digamos, esta clasificación. Por ejemplo, se puede usar reacciones de despolimerización química, que mediante una reacción de quimiólisis se pueden volver a obtener los monómeros de partida, o se pueden usar procesos térmicos, donde, dependiendo del tipo de temperatura y las características del proceso, podemos usar, por ejemplo, la gasificación. La gasificación consiste en someter el residuo en una atmósfera oxidante, a temperaturas elevadas, generalmente alrededor de los 1000 grados centígrados, para obtener, por ejemplo, gas de síntesis.
o se puede someter a un proceso de pirólisis, que la diferencia que hay entre la gasificación y la pirólisis es que en el caso de la pirólisis se utiliza una atmósfera inerte, entonces esto hace que sea una atmósfera controlada. Las temperaturas que se utilizan son bastante menores, en el rango de entre 400 y 800 grados centígrados como máximo, y esa atmósfera inerte también ayuda a que se pueda, digamos, que no es que se queme completamente el material, sino que se puede ir direccionando entre el efecto de la temperatura, la atmósfera inerte, y en algunos casos empleando un catalizador, se pueden direccionar los productos que se quieren obtener. Entonces, desde ahí es que, mediante procesos de pirólisis, se pueden obtener combustibles, por ejemplo, en el rango de las naftas, del gasoil, dependiendo, por supuesto, el tipo de plástico que estemos usando en la alimentación, o se pueden obtener gases, como los gases licuados de petróleo, que también se utilizan mucho a nivel industrial. Entonces, la ventaja que tienen el reciclado químico con respecto al mecánico es que, por un lado, se necesita menor grado de clasificación y de limpieza que en el reciclado mecánico. Por otro lado, también permite el reciclado mecánico usar mezclas de residuos de plásticos, digamos, de distinta naturaleza. Y bueno, y por supuesto que en algunos casos se pueden obtener los monómeros con un grado de pureza muy elevado. Dentro de esto, particularmente en el CITEQ, que es bueno, el Centro de Investigación y Transferencia, digamos, que tenemos dentro de la Universidad Tecnológica, que es, digamos, el lugar en el cual trabajamos Liliana y yo, que ya después también les voy a contar un poquito más adelante, porque bueno, hay muchos de los alumnos que hacen, digamos, esta materia, que después también se van incorporando, o a lo mejor algunos de los que están acá presentes se incorporan, digamos, como becarios alumnos en nuestro Centro de Investigación y Tecnología Química. Bueno, nosotros particularmente estamos trabajando con una línea de investigación que es la pirólisis, digamos, de residuos plásticos y también de algunos residuos biomásicos, y de hecho estamos trabajando para ver con la posibilidad de a lo mejor instalar una plantita piloto, como para empezar a escalar, digamos, este proceso que hoy en día está a escala laboratorio. En este proceso de pirólisis nosotros lo que hacemos es poner en contacto desechos plásticos de distinta naturaleza, como pueden ver acá, con las zeolitas, que es lo que ustedes van a ver en la próxima clase con Liliana, que es un catalizador, o sea, un aluminosilicato, que también lo sintetizamos, digamos, en nuestro instituto, y esto, al ponerlo en un horno con control de temperaturas, con una atmósfera inerte, empleando una temperatura aproximada entre 400 y 800 grados, dependiendo del tipo de plástico, podemos obtener estos productos, o sea, en algunos casos energía, monómeros, combustibles líquidos, etc. La ventaja que tiene este catalizador es que reduce significativamente las temperaturas y los tiempos de reacción. O sea, supónganse, ya lo vamos a ver también con más detalle cuando analicemos, digamos, con las técnicas instrumentales, pero yo les mostré hoy, hace un ratito, un análisis térmico, donde se podía ver cómo, mezclando el plástico con catalizador, podíamos disminuir bastantes grados la temperatura. Entonces, a lo mejor, en lugar de tener que trabajar en el proceso, si fuera puramente térmico, a 600 grados centígrados, podemos a lo mejor trabajar a 450 o 500 grados empleando este catalizador. Esa diferencia de 100 grados centígrados, por decirles, para un proceso industrial es altísimo. ¿Por qué? Porque es un ahorro energético muy grande. Además, el empleo de estos catalizadores nos ayuda a direccionar o a controlar los productos que querramos obtener. ¿Por qué? Porque este catalizador puede ser sintetizado, como nosotros lo sintetizamos, digamos, a escala laboratorio, nosotros sabemos, podemos, digamos, diseñarlo de forma tal que los poros de ese material tengan determinadas características, o que el área superficial de ese material tenga determinadas características, y eso nos ayuda después a seleccionar qué material nos conviene según el producto que querramos obtener. ¿Se entiende cuál es la idea de este proceso? Bueno. Sí, profe.
acá es a modo de ejemplo, es el sistema de reacción a nivel laboratorio. Después, en los productos de esta reacción, que acá también pueden ver, la idea también de traerles este proceso es mostrarles cómo todas las técnicas que ustedes van a ir viendo durante la materia se usan para las distintas partes de un proceso. Por ejemplo, nosotros obtenemos de este sistema de reacción que ustedes ven acá muy sencillo, obtenemos dos corrientes de productos. O sea, productos líquidos, que dentro de esos tenemos los hidrocarburos en el rango de las naftas y de los diésel, y también tenemos productos gaseosos, pero nosotros necesitamos saber cuál es la composición que tiene esos productos. Entonces, para eso se va a usar la cromatografía. Nosotros en este caso usamos cromatografía gaseosa y analizamos, o sea, nos permite esta técnica identificar y cuantificar los productos de reacción. Por otro lado, los materiales catalíticos que van a ver con Liliana, que no vamos a entrar en detalle porque lo van a ver la próxima clase, estos materiales catalíticos también es necesario caracterizarlo para saber exactamente cuál es el grado de cristalinidad que tienen, cuál es la estructura, cuál es la acidez, el tamaño de poros, etc. Entonces todo eso se hace mediante las técnicas que vamos a ver durante la materia, y lo mismo pasa con el polímero de partida, el polímero que vamos a pirolizar, por ejemplo, si estamos hablando de este proceso. Esto se lo voy pasando rápidamente porque no, se los traje a modo de ejemplo, usted, ya lo vamos a ir viendo bien durante toda la materia, vamos a ir analizando todas estas gráficas y entendiendo, digamos, cómo leerlas. Bien, entonces ese polímero también se analiza mediante estas técnicas. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener certeza, y más cuando se trabaja a escala laboratorio, a nivel laboratorio, tenemos que saber exactamente qué estamos alimentando, porque para poder luego relacionar los productos que se obtienen, las condiciones operativas que se emplearon y la alimentación. Bien, y esto es a modo de ejemplo los rendimientos hacia qué productos, que era lo que yo les contaba un poquito recién. En realidad, por ejemplo, empleando un catalizador, una zeolita X, una temperatura de 500 grados, un tiempo de 20 minutos, por ejemplo, se obtienen rendimientos a hidrocarburos líquidos. O sea, dentro de esto, en los hidrocarburos líquidos tendríamos los combustibles, rendimientos cercanos al 70%, después se obtienen aproximadamente un 30-35% de hidrocarburos gaseosos, y dentro de esos hidrocarburos gaseosos tenemos esta corriente LPG, que son los gases licuados de petróleo, que tiene un elevado valor comercial, y también obtenemos los residuos sólidos, que en realidad son bastante pocos. Fíjense que en este caso debe ser un 10-12%, pero hay casos como por ejemplo el del polietileno de baja densidad, que estos residuos son cercanos al 1%. Estos residuos sólidos básicamente no son otra cosa más que el coque o los residuos carbonosos que se van depositando en los poros del catalizador, que por supuesto después ese catalizador se puede someter a un proceso de calentamiento en una atmósfera oxidante, se libera, digamos, ese coque o ese carbón en forma de dióxido de carbono y agua, y los poros del catalizador quedan liberados para poder volverse a usar en una próxima reacción. Bueno, y acá está un poquito de la distribución, digamos, de los productos, que no viene al caso ahora, digamos. Bien, bueno, básicamente esto fue una especie, digamos, o sea, vimos por un lado el resumen de las propiedades de los materiales plásticos, pero por otro lado también les mostré y les traje, que me parece sumamente interesante, este proceso, digamos, de valorización y cómo se trata, digamos, este tipo de residuos. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta que haya quedado. ¿Alguien que quiera preguntarme algo? Profe,